Vamos a hacer un rápido resumen de la utilización de la fórmula de Manning para conductos circulares, que son los más utilizados en nuestro país para la construcción de alcantarillados. En otros países se utilizan otras secciones, pero yo diría que más del 95% de las secciones, a excepción de canales y box culvert que utilizamos en nuestro medio, son secciones circulares. En una sección circular, vamos a buscar un elemento que nos permita señalar acá, aquí en opciones de puntero. Vamos a escoger el puntero láser, que nos ayudará a las explicaciones. Esta es nuestra sección circular y va a ir fluyendo dependiendo del caudal que lleve, a alturas que pueden ser muy bajas como esta o un poco más altas como esta. Esa altura siempre la vamos a definir con la variable y. La D que ustedes observan acá, o que observamos acá, es el diámetro de la tubería, y aquí siempre esperamos que en un alcantarillado por encima de esta línea del agua, esperamos que en un alcantarillado que esté trabajando bien, que no sea, cuyo caudal no sea más grande del que hemos esperado en el diseño, va a haber siempre aire acá. Ese aire está a la presión atmosférica, porque para eso existen los pozos de inspección, que tendrán unos orificios que permiten que cuando este nivel baje desde acá, por ejemplo, hasta acá, esta área multiplicada por la longitud del alcantarillado va a dar un volumen de aire, en algunos casos un poco considerable. Eso quiere decir que tiene que entrar aire a la tubería para que se siga manteniendo en esta superficie la presión atmosférica. Cuando sucede lo contrario, el caudal aumenta desde estos niveles hasta estos niveles, pues lógicamente ese es un volumen de aire que será desplazado y que debe salir por el mismo conducto que entró, es decir, por los pozos de inspección, que tienen unos orificios que se convierten en respiraderos. Aquí se está marcando, no lo había mencionado, nivel de aguas máximas y nivel de aguas mínimas. Esta cota que se tiene acá, la cota máxima a la cual puede llegar el agua, mejor la cota de la superficie externa de la tubería, se denomina cota clave. Es un término utilizado normalmente en este idioma o en esta jerga de los alcantarillados, y la cota baja es la cota batea. Hay un término que se llama la cota extra 2, que es la cota de esta máxima de este arco, la cota máxima de este arco. La cota clave pues es la cota máxima del arco más el espesor de la tubería, y esa cota es muy importante en el momento en que se está construyendo el alcantarillado, para que el topógrafo le dé la cota precisa en esa construcción y verifique la cota precisa. Volviendo oyendo a la fórmula de Manning, la fórmula de Manning general es Q. Este es el caudal, lo vamos a denominar en minúscula para distinguirlo del caudal a flujo lleno, que lo vamos a llamar Q mayúscula. En general, cuando utilicemos dentro de este ámbito de la fórmula de Manning las letras pequeñas, por ejemplo, A es A minúscula, que es el área de la sección transversal, es decir, esta área que estoy aquí recorriendo con el puntero láser. Esa A minúscula quiere decir que es distinta, que es parcial, y por lo tanto es distinta a lo que sería el A mayúscula, que es el área completa del tubo. Esa área minúscula, por supuesto, va a depender de esta Y, que es una de las variables, y esa Y
a su vez depende de este ángulo teta que se describe desde el centro del alcantarillado, trazando sendos radios a los extremos de esta línea que es la línea secante de flujo en este caso. Esta Y entonces estará asociada con el ángulo teta de acuerdo a esta expresión, que es fácil de determinar. Aquí no nos vamos a ocupar de eso, se lo dejamos al estudiante inquieto que quiera. De todas maneras no tiene ninguna dificultad. Y el área minúscula estará asociada también con este ángulo teta y por supuesto con la relación y sobre d mediante esta expresión. El a minúscula es d al cuadrado sobre 8 que multiplica a teta menos el seno de teta. El radio hidráulico, que está aquí también representado en esta fórmula de Manning general, es el área sobre el perímetro mojado. Entonces el área es esta y el perímetro mojado, dividiendo los dos, se obtiene esta relación del radio hidráulico. Juntando estos dos valores por estos dos que tenemos acá, se obtiene esta ecuación, que es esta expresión, teta menos el seno de teta a las 5 tercios dividido entre 8, que multiplica 4 teta a los 2 tercios, y el n pues era el que estaba acá. Entonces esto, que todo es función de teta, lo vamos a denominar k. K vamos a denominar esto, y ese k es función de teta y por lo tanto estará asociado con la relación o con y o la relación y sobre d. El caudal a flujo lleno pues es una k', es un valor particular. La k tendrá un valor particular y la vamos a llamar k' multiplicado por el resto de la ecuación o con los demás ingredientes de la ecuación. El valor para k' pues no es sino reemplazar aquí el teta por 2pi radianes y vamos a obtener que este k' tiene un valor de 0,3117. La importancia de esta ecuación es que nos permite asociar el caudal parcial con el caudal total, la velocidad parcial, o sea, cuando el flujo es a esta altura, con la velocidad cuando el flujo es lleno y otras variables como vamos a ver. Esto no lo vamos a utilizar acá. Acá podríamos resaltar, esta relación es muy importante. Si hacemos Q igual a esta ecuación, que es esta, y hacemos una relación entre Q parcial y el Q total, pues vamos a encontrar que se simplifican todos estos términos. ¿A qué términos me refiero? A esta K, que será esto, y la K mayúscula, pues el valor de 0,17 se va a eliminar haciendo Q sobre Q, el D a la 8 tercios, que también está acá, y el S a la 1 medio. O sea que vamos a obtener lo que tenemos aquí, que Q sobre Q es igual a la constante K, que es función de y sobre d, dividido entre la constante k', que es el valor de 0,3117. ¿Qué importancia tiene esta relación? La importancia es que si, por ejemplo, tenemos que queremos saber cuál es la velocidad de flujo en una tubería que lleva un caudal de 300 litros por segundo a una pendiente del 2% y que tiene un diámetro de 20 pulgadas, pues se puede hallar el Q máximo para esa tubería, el Q a flujo lleno. Saco la relación entre los 300 litros por segundo y el caudal que me dé a flujo lleno,
y puedo determinar la constante K, que como veremos más adelante en esta gráfica, yo tengo una relación de Q sobre Q, puedo obtener, por ejemplo, a qué altura está fluyendo la tubería. Simplemente entrando con esa relación Q sobre Q acá, puedo entrar acá y me dice que está fluyendo, por ejemplo, una relación Y sobre D de 0,8. Después se harán algunos ejemplos numéricos en donde se explicará eso. Igualmente de esas relaciones, si yo tengo B minúscula y B mayúscula expresados en la fórmula de Manning para velocidad, todo quedará representado en función de nuevamente del ángulo teta, y se puede llegar fácilmente, aquí está en esta gráfica, lo pueden ver si detienen el video, esta relación es función nuevamente de teta. Esta relación siempre es muy importante porque en las tablas de cálculo de los alcantarillados se suele pedir cuál es la velocidad a flujo parcial y a flujo total de la tubería. La que prima normalmente por límite de velocidad es la velocidad minúscula, que en realidad es la velocidad real. Fíjense o fijémonos cómo en esta gráfica nos muestra que para una relación Y sobre D igual a 0,5, que es esta, Y sobre D igual a 0,5, si miramos la curva de velocidad, que es esta, vamos a tener una velocidad igual a la de tubo lleno para Y sobre D igual a 0,5. Aquí tengo Y sobre D igual a 0,5, busco la velocidad a flujo parcial cuando el tubo va por la mitad y encuentro que es 1, lo mismo que encuentro a tubo lleno. Entre esos valores de 0,5 y 1, vale la pena notar que la velocidad aumenta hasta un valor máximo, o sea que la velocidad parcial es mayor que la velocidad a tubo lleno en el rango entre Y sobre D igual a 0,5 y Y sobre D igual a 1. Por el contrario, cuando el Y sobre D es menor de 0,5, noten ustedes, o se puede notar cómo se disminuye esta velocidad a valores, por ejemplo, en este caso, de la décima parte de tubo lleno. En ese caso las velocidades pueden llegar a ser muy bajas. Esto tiene importancia para respetar la norma de velocidad mínima que se recomienda en los alcantarillados. Entonces la velocidad mínima está referida no a la velocidad a tubo lleno, sino velocidad parcial, para que en lo posible los alcantarillados no depositen sólidos y por lo tanto no presenten problemas de obstrucción. Finalmente, para terminar este pequeño resumen de la fórmula de Manning, es importante el número de Froude, que si se parte de esta ecuación general y se reemplazan términos en esta ecuación general, vamos a obtener que el número de Froude está dado o puede ser tomado de esta relación, en la cual aquí tenemos Q, aquí D a la 5 medios, el número de Froude, y todo estará en función del ángulo teta. Esta expresión se encuentra en las tablas de cálculo que nos van a servir para resolver problemas hidráulicos de estos alcantarillados. Miremos a ver si por aquí adelante, exactamente aquí está, aquí encuentran ustedes esta relación, o sea, si yo conozco el K para una tubería, puedo encontrar este valor y de ese valor, conociendo el Q y el diámetro, puedo determinar el número de Froude. Número de Froude que en general se evita que en un alcantarillado esté en el rango de 0,9 a 1,1, es decir, debe ser o menor de 0,9 número de Froude o mayor de 1,1, porque dentro de esos dos rangos existe inestabilidad de flujo y cualquier objeto que haya en el fondo o en la batea del alcantarillado
va a causar una gran fluctuación en la superficie, lo cual puede determinar que se reduzca un poco la capacidad de transporte que el alcantarillado tiene. Aquí podemos observar también que se puede presentar una paradoja, y es que para esta pequeña nariz, si yo trazo una línea desde aquí, yo puedo tener dos valores para Y sobre D, lo cual no es posible. El agua no puede ir por un valor o por el otro, tiene que ser uno solo. Esto se ha corregido haciendo que, o no haciendo, sino se han hecho estudios y se ha encontrado que en realidad el n de Manning varía con Y sobre D. Y entonces es una función del Y sobre D. Esta función está representada acá. El valor de n mayúscula es a tubo lleno y el valor de n minúscula es a tubo parcial. Si este es el valor de 1 para n, pues ese valor aumenta por valores por encima de 1. Y entonces, haciendo esa corrección, tanto la curva de velocidad como la curva de caudal, esta es la curva de velocidad, esta es la curva de caudal, van a tener un desplazamiento hacia la izquierda, es decir, esta curva de velocidad será reemplazada por esta, en la cual aquí dice que el Q sobre Q está referido a un n sobre n que es distinto de 1, y por lo tanto va a ser esta curva de velocidad. Se desplaza esta curva de velocidad desde acá hasta acá, y la curva de caudal, que originalmente es esta, se desplaza desde acá hasta acá. Eso hace que esas zonas de anomalía sean menores. Sin embargo, eso no queda totalmente corregido. Debe haber algún factor que no se ha investigado para que esto no se produzca. De todas maneras, las tablas o las curvas nos permiten solucionar cualquier problema hidráulico de los que se presentan en los diseños de alcantarillados. Y finalmente, pues recordar que aquí con esta expresión y con la ayuda de las tablas podemos determinar fácilmente el número de flujo. Estaba grabando un video, vamos a ver qué tal queda esto. Mucha.